boicot o no boicot a la elección judicial. Hoy dimos una conferencia de prensa frente a Televisa. Por Sí. obvias razones, tenemos ahí encima varios medios que han estado pues insistiendo, amarrando navajas, buscando cómo descarrilar la posibilidad de una negociación. Hoy fuimos enfáticos que estamos en espera de reanudar el diálogo, la negociación. Hay una primera oportunidad nuevamente. Esperemos que mañana nuestra Asamblea Nacional Representativa acuerde lo conducente. Y bueno, pues lo que creo que causó mucho ruido fue la expresión de que hemos solicitado reanudar la mesa con la presidenta y de alguna forma la expresión de estamos considerando las elecciones del 1 de junio. Hemos definido con claridad que la coordinadora la CENTE no es un ente antipartidista o contra los partidos. La coordinadora es una organización de masas en términos tradicionales de la izquierda. Muchos compañeros están no afiliados, no damos acta de nacimiento, no damos credencial. Es la voluntad de los compañeros que se suman a una lucha que no es nueva. Esto de abrogar la ley del ISSSTE lo habíamos planteado desde el presidente López Obrador y desde la propia promulgación de esta ley en el 2007. Recordarás que hubo una movilización muy grande, 2.5 millones de amparos. Logramos modificar una parte y bueno, todos los que entramos antes del 2007 estamos en el 10º transitorio. Yo acabo de cumplir 40 años de servicio, soy director de una escuela primaria en Iztapalapa. A quien dice que solo nos gusta hacer relajo, lo invitaría ahora que regresemos de esta huelga a visitar mi escuela, a conocer los proyectos educativos que impulsamos y en muchos otros lados también hay una propuesta alternativa educativa. Nosotros decimos en la calle la protesta, en el aula la propuesta. Entonces nos parece que estamos en un momento de definiciones. Hemos escuchado con mucha atención una primera respuesta que nos planteó la presidenta y que repitieron el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, el director del ISSSTE hace 8 días casi, donde les dijimos que era la misma propuesta que no soluciona de fondo el problema de las cuentas individuales y dejar para una vejez en la miseria a los trabajadores al servicio del Estado. Recordar que los maestros somos 1.5 millones de trabajadores afiliados al ISSSTE y en total hay 3.5 millones. Es decir, que lo que está ahora en juego pues es también la cuestión de muchos más trabajadores y bueno, pues vamos en esta perspectiva. Insistimos con la presidenta porque en este país todavía tenemos estos rasgos pues de verticalismo de quién dice la última palabra. Hemos leído con atención los documentos que nos han entregado los funcionarios, hemos fijado una posición y el tema quiero situarlo de esta forma. Lo que está en el fondo es el cuestionamiento a las cuentas individuales, donde están condenando a los trabajadores a una renta vitalicia que no les asegura una vejez digna después de más de 30 años de trabajo, no solo a Ujú. los docentes, sino en general a los trabajadores al servicio del Estado. Pedro, antes de entrar un poco más a este tema de los números y la situación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y la ley del ISSSTE de 2007, déjame nada más tratar de precisar. Mañana la Asamblea Nacional Representativa podría aceptar la posibilidad de un diálogo con el Poder Ejecutivo Federal, con sus secretarios, pero no con la presidenta. Es un tema de análisis, efectivamente, que nos va a llevar a un análisis en la propia Asamblea Nacional Representativa. Tú sabes que esta es una organización muy horizontal, a pesar de, bueno, o con los secretarios generales
de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de Zacatecas, dos secciones que se rescataron de manos de los charros. La sección 9 somos 7 secretarios generales, pero somos apenas portavoces de un movimiento muy amplio expresado ahora en la ocupación total del Zócalo de la Ciudad de México. Hoy fue nuestro 11.º día en huelga y pues nos parece que el gobierno federal tiene que atender las demandas que hemos planteado, que pusimos en un pliego de demandas el pasado 1.º de mayo, que el 15 de mayo nos entregaron una respuesta que es insatisfactoria. Se anunció un 9% de incremento al salario retroactivo al 1 de enero y un 1% para septiembre. Sin embargo, nosotros hemos dicho que es insuficiente, pero que aún el problema no sería el incremento de salario en esta jornada de lucha, sino el regresar, el tener pensiones, le llamamos solidarias, intergeneracionales. Quiere decir que los trabajadores en activo aportamos para los trabajadores que se van jubilando. Tenemos otro problema grave. Nuestras pensiones son calculadas en unidades de medida y actualización, UMAS, que fue una medida administrativa para pago de multas y demás, y es obvio que ha quedado rezagada totalmente frente a los salarios mínimos, que reconocemos que se han incrementado en más del 200%. Quiere decir que los actuales jubilados pierden casi el 60% de sus ingresos al calcularle sus pensiones en esta forma. Y creemos que sí hay recursos. Nosotros hemos señalado que hay 90.000 millones de pesos que adeudan los gobiernos estatales al instituto. Muchos o estos recursos son las cuotas que pagamos religiosamente cada quincena los trabajadores. Tenemos 4 seguros que se nos descuenta y que llegan al o deberían de llegar a las arcas del ISSSTE. También se nos ha argumentado que el neoliberalismo dejó un desastre en el ISSSTE y nos consta. No hay medicamentos, faltan especialistas, hay que formarse a las 4 de la mañana para ver si alcanzas cita. Diario estamos solicitando la atención urgente en casos pues extremos hacia nuestros compañeros. Y el otro dato que creo que está en el fondo de la discusión es que 10 grandes afores encabezadas por Azteca, por Banorte, por Coppel, por Banamex, controlan 68 millones de cuentas individuales, que en estos momentos equivale a 7.2 billones de pesos, que es más o menos el 20% del Producto Interno Bruto del país, y está pues planteado que hacia el 2040 controlarán el 40%. Y bueno, pues esta riqueza a costa de los eh, ahorros de los trabajadores significa entonces un gran negocio. El capital financiero es el más interesado en que esto no se modifique. También hemos reiterado que ahora se tiene mayoría en ambas cámaras. El presidente Andrés Manuel siempre nos decía: no tenemos mayoría, hay que esperar o construir una mayoría. Ahora la tienen. Esperaríamos que el legislativo se pronunciara y no lo ha hecho. Nos parece que es un factor importante que necesitaría definir cuál sería la ruta para la abrogación de esta ley del ISSSTE 2007, y sobre todo escuchar las propuestas que tenemos. Nosotros tenemos planteamientos sobre cómo podría tener un sistema que nos garantizara entonces las pensiones para todos los trabajadores al servicio del Estado, que además Sí. es una responsabilidad estatal. No puede el Estado decir simplemente autopensiónense a partir de lo que ahorren. Si no les alcanza, no solo tendrían que esperar los 28 años mujeres, 30 años hombres, sino incluso hasta los 65 años de edad. Y en estos momentos nos plantean que mínimo deberíamos de tener 2 millones de pesos ahorrados para poder lograr entonces que una renta vitalicia nos garantice la posibilidad de una vejez adecuada. Pedro, leí, escuché lo que dijo la presidenta Sheinbaum respecto a que
sí hizo la promesa de campaña de abrogar, de hacer a un lado esta ley del ISSSTE de 2007, pero que ahora incluso está mejor la propuesta que corresponde al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ese Fondo de Pensiones para el Bienestar se sustenta, según lo que leí, en dinero del propio gobierno, es decir, es dinero del propio gobierno con el cual pretenden complementar lo que las AFORES no le paguen, en este caso, a los profesores. Y leí además que dice que eso es una disposición siempre sujeta a que haya disponibilidad del presupuesto federal y además a las reglas que imponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese es en el fondo el asunto, que el Estado mexicano quiere usar dinero del erario, dinero de todos, para pagar esa diferencia de lo que no se dé respecto a las cuentas de Afores? Sí, pero mira, yo creo que hay una responsabilidad. Hasta el 2007 las pensiones eran cubiertas por el Estado, es Ajá. decir, que había una responsabilidad. Con esta reforma en el 2007 modificaron y decía que solo los que entramos antes del 2007 nos quedamos en el décimo transitorio con la posibilidad de, perdón, de continuar con una pensión. El 85% de trabajadores en este momento activos están condenados a una renta vitalicia entre 4.500 6.500 mensuales. Se está planteando por la presidenta y por los funcionarios que eso podría completarse, uno, con el Fondo de Pensiones del Bienestar, que en realidad es un apoyo a todos los adultos y que estamos de acuerdo que todos los adultos mayores deben de recibir ese apoyo, pero no puede ser, como dice Gustavo Leal, que le pongan un parche a algo que es una responsabilidad. Y lo otro, como bien señalas, está sujeto a la disponibilidad eh, financiera. Acuérdate que eso el presidente López Obrador en un momento dijo, va a ir los fondos recuperados de este programa que es que cosas enajenamos que fueron mal habidas y que puede utilizarse. Entre otras cosas, hubo un momento en que se planteó pues que iba a cubrir todos los huecos de muchas cosas faltantes. Nos parece que revisemos de fondo, lo que estamos planteando es discutamos en la mesa cómo tendría que ser el proceso de reforma a la ley. Efectivamente, la presidenta en la campaña una y otra vez, y ahí está los audios, los videos, ojalá pudieran transmitirlo, que aseguraba que iba a modificarse, que iba a cambiarse, que se iba a terminar con una ley neoliberal. Nos parece que en el fondo la discusión es el futuro de los trabajadores, el futuro de generaciones completas que no tendrían oportunidad de mantener una pensión adecuada. Y el otro problema, y lo queremos señalar, es que nuestro instituto está devastado. Es increíble tener que formarse a las 4 de la mañana para ver si alcanzas ficha, para que te atienda un médico, que puede pasar una cita para 6 8 meses para un especialista. Y bueno, estamos resolviendo día a día a través de presionar para que sean atendidos nuestros compañeros. Es una profesión también que tiene riesgos, que tiene problemas de salud importantes, no están reconocidas todas las enfermedades profesionales y bueno, pues ahí creo que el instituto nos queda de ver, fue un instituto fundado en los 40 por participación de los trabajadores, en su momento se estuvo en disposición de aportar para que este instituto pues cubriera todas las cuestiones de salud, de vivienda, que es un desastre ahora. Es decir, cada vez que nuestros compañeros se acercan por acá, nos dicen, pues es que hace 15 años me prestaron 800,000 pesos para adquirir una vivienda, después de 15 años debo 2,300,000 pesos. Y siguió pagando, es decir, que se volvió un tema de agiotismo, un tema donde se cobran intereses sobre intereses. Y bueno, ahora la presidenta promulgó un decreto donde dice habrá disminución. Pero ahí creo que en el fondo requerimos no más decretos, sino requerimos una reforma profunda
y nosotros estamos dispuestos a discutir de fondo. Nos parece que sí queremos ser enfáticos, nosotros no convalidamos de ninguna forma las posiciones derecha, los partidos PRI, PAN en su momento fueron feroces contra nosotros, está ahí la reforma de Peña Nieto a sangre y fuego, todavía la secuela de asesinados de Nochixtlán, de despedidos, de presos y demás, y nos parece entonces que un gobierno que plantea mejorar las condiciones de los trabajadores y particularmente de sus trabajadores, tiene que poner todo el empeño para que esto suceda. Hacemos votos porque en los próximos días se reabra el diálogo, pero nosotros planteamos que no tiene que ser un monólogo de sordos donde se nos dice solo hay esto y no hay más. Busquemos, acerquemos las propuestas. Al final una negociación es eso. Y por último quisiera decir que nuestros métodos de lucha pues han sido así, el plantón, la movilización, el manifestarnos frente a oficinas. Hoy estuvimos frente a radiodifusoras, televisoras que nos han denostado. Y bueno, es una resistencia también. Yo invitaría a tu auditorio, a quienes nos escuchan, nos ven, nos visiten en el plantón. Es muy una situación compleja. Hoy volvió a llover, están inundadas nuestras pequeñas casitas. Nadie nos las compró, no son todas iguales y están ocupadas, a diferencia de otras expresiones donde se volaron porque no había nadie ahí ocupándolas. Hoy está Claro. ocupado todo el Zócalo y estamos a la víspera de lograr una negociación con el gobierno federal que atienda, voy a puntualizar muy rápido, 5 demandas fundamentales. La abrogación de la ley del ISSSTE, la abrogación de la reforma educativa, todavía con rasgos de Peña Nieto, el incremento de salario que se ha anunciado un 9%, no se ha definido o no se ha explicado en qué rubros. Nosotros planteamos que debe ser al salario base para que tenga un impacto incluso en las pensiones, que tendría que ser también para los jubilados no reciben estos incrementos, la democracia sindical en un sindicato secuestrado por una camarilla de quien se ostenta en este momento como secretario general, a pesar de que ya terminó su periodo en el que fue designado, porque ni siquiera fue electo por las bases y que ahora es flamante senador de la República, también de una forma donde no fue electo, es de, ¿cómo se dice esto?, de proporcionalidad, y ahora aspira a ser gobernador de Coahuila, es decir, como en los mejores tiempos del Bester, de Jongitud Barrios, utiliza los recursos del sindicato para escalar posiciones políticas. Nos parece que este gobierno tiene también que quitarse esa rémora, que dejar la libre participación de los trabajadores en la elección de sus dirigentes. Y por último, el quinto eje fundamental es la justicia social. También estamos planteando incremento al presupuesto educativo, infraestructura en las escuelas, desayunos escolares, uniformes, toda esta dinámica social que posibilite pues que nuestros niños, nuestros jóvenes estén en mejores condiciones. Sí. Nosotros somos maestros, somos docentes, estamos día a día ahí con nuestros niños. Hoy hemos suspendido las clases porque no son en el aula, son en la calle y se llama dignidad, la clase de Bien. ahora. Pedro, hay una insistencia en el chat de una pregunta que debo plantearte, que es el hecho de muchas personas dicen, ¿por qué boicotearon o por qué interrumpieron el proceso de diálogo que ya estaba aceptado por la presidenta Sheinbaum y en lugar de esperar y asistir a ese diálogo con la presidenta, hubo actos que incluyeron el cierre del acceso a la mañanera, un incidente con un reportero que fue agredido, un reportero de la fuente que cubre usualmente la mañanera? ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto, Pedro? Nuestra forma es movilización, negociación, movilización. El día martes de la semana pasada se acordó y fue a partir de una presión que se hizo hacia la Secretaría de Gobernación que abría la mesa con la presidenta el pasado viernes
23 de mayo a las 12 del día en la Secretaría de Gobernación. A las 5:40 de la mañana del día viernes recibimos un mensaje de WhatsApp donde la subsecretaria de Gobernación, Rocío Bárcenas, nos comunicaba que se posponía la reunión con la presidenta y que se mantenía la posibilidad de construir acuerdos. Nos parece, y así lo hemos expresado, que tiene que también tomarse o darse una forma apropiada de comunicar las cosas para que los ánimos no se exacerben. Lamento esta parte de un reportero. Nos parece que también tendríamos que señalar con precisión cuál fue el hecho, cómo sucedió. Y por supuesto, bueno, este movimiento ha estado en los márgenes pacíficos, es un movimiento masivo, a veces cuesta también trabajo controlar ánimos, controlar formas, pues, y nos parece que regresemos a la mesa de diálogo. Hoy fue, a diferencia de días anteriores, no fue bloqueo en avenidas y todo eso. Entendemos también que hay alguna situación con el ciudadano de a pie o de auto que requiere movilizarse en esta ciudad de por sí complicada. Hoy nos manifestamos en las televisoras, en las radiodifusoras, en el caso de la sección 9, 10, 11 y 60, estuvimos frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en Avenida Universidad 1200, que es donde está funcionando ahora la SEP. Exactamente la imagen que ahora ponen. Culminó hacia las 3 de la mañana, hacia las 3 de la tarde la actividad, no hubo ningún intento de toma, ocupación y demás. Es una manifestación pacífica que la Constitución nos garantiza. Esperemos que se reanude el diálogo y que podamos los próximos días volver a tu programa y señalar hacia dónde va la solución a este conflicto que lleva su 11º día en huelga, en plantón, y que pues es de resistencia, no es de velocidad. Creo que tú tienes experiencia en esto de la resistencia al correr bastantes kilómetros. Todavía los maestros, pues estamos en esa resistencia que llevamos años, 45 años lleva esta coordinadora, ha luchado contra gobiernos priistas, panistas, contra el neoliberalismo. El presidente en alguna reunión que sostuvimos en Palacio reconoció y dijo, son la única organización que resistió el vendaval neoliberal. No estamos por obtener títulos nobiliarios, pero nos parece que es una realidad. Es un movimiento muy amplio que requiere respuestas y que ojalá en los próximos días encontremos eco a ello. Pedro, muchas gracias por esta posibilidad de conocer a detalle el pensamiento, el contexto de lo que está detrás de este movimiento, de lo que mueve esta actividad de ustedes y espero que, como dices, pronto tengamos información de lo que se resuelva y ojalá y se reinstale la negociación. Pedro, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Julio, y pues seguimos atentos.